Muy buenos días, buenas tardes. Dios les bendiga enormemente. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Juan. A continuación voy a compartirles pantalla para que podamos descubrir dónde fue que nos quedamos precisamente en el estudio del Evangelio de Juan. Estamos disertando, estamos escudriñando en el capítulo 1 y si no me equivoco, creo que nos quedamos en el versículo 29. Ya lo agotamos esa disertación, ya nosotros lo agotamos, es decir, ya explicamos, ya dimos algunas explicaciones. El martes pasado, precisamente, pienso que sobreabundamos sobre este versículo, un versículo altamente teológico, altamente, o mejor dicho, con una carga semántica interesante, hermanos. Dice el versículo 29: el siguiente día, es decir, parece ser que como un diario personal como una cronología, nos está explicando Juan el Evangelista. Dice, el siguiente día vio Juan el Bautista, por supuesto, a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese versículo es verdaderamente interesante. Ahora dice el versículo 30. Parece ser que lo que se está diciendo a continuación, en el versículo 30, es precisamente una continuación, ¿sí? Una continuación de lo que Juan Bautista estaba diciendo en el versículo 29. Dice el 30: Este es aquí aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, dice. Nuevamente, hermanos, cuando yo leo versículos de esta naturaleza, pues confirmo y llego a la conclusión que precisamente el Evangelio de Juan es un libro apologético de defensa de la fe, en el sentido de que había probablemente de un grupo religioso de Juan Bautistas, es decir, tratando de rendir pleitesía al ministerio y a la persona de Juan Bautista, señalándolo como el verdadero Mesías. Entonces, parece ser que un antiguo discípulo de Juan Bautista, como lo fue Juan el Evangelista, está aclarando exactamente este punto. Si se dan cuenta, esta fraseología se repite más de un par de veces en este capítulo, enfatizando, ¿verdad?, de que este varón, este profeta, el cual Juan le llama, el cual es antes de mí. Pero yo quiero preguntarles, hermanos, cuando dice, el cual es antes de mí, pregunta, en edad, ¿quién era mayor? ¿Juan Bautista o Jesús? Jesús. ¿Seguro? Juan, por su nacimiento. Al Bueno, nacimiento, sí. En cuanto a nacimiento, perdón. Sí. Juan nació primero. Juan, Si me acuerdo bien, nació 6 meses antes que Jesús. así es. Entonces, cuando dice Juan, el cual es antes de mí, no está hablando en términos de su nacimiento, ¿sí? Porque dice, miren, dice aquí, porque era primero que yo, ¿sí? Y eso de primero no se refiere a una sucesión cronológica, es decir, está hablando de preeminencia, ¿sí? Está hablando de preeminencia, primero que yo.
Por lo tanto, por lo menos en el versículo 30, nosotros vemos dos cualidades de Jesucristo. Número uno, su eternidad. Y número dos, su preeminencia. Ahí nosotros vemos precisamente dos cualidades de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando dice, después de mí viene un varón, probablemente se estaba refiriendo a la realeza en el sentido de que Juan se ha estado presentando en este capítulo eh, como un heraldo, como un precursor. Y los heraldos precursores, si los querizos, eran precisamente los mensajeros del rey. Por eso digo que se presentan dije dos, vamos a poner una tercera, se presenta de Jesús su realeza, su eternidad y su preeminencia. Esas tres cosas en Jesús se presentan en el versículo 30, ¿no? Ahora, dice el versículo 31, le voy a pedir a mi hermano José que me apoye con el versículo 31. Sí, el 31, y dice así, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Pueden ver ustedes cuál era uno de los propósitos del bautismo de Juan? Ahí podemos ver precisamente uno de los tipos de bautismo que la Biblia habla. Nosotros comentamos que hay por lo menos en la Biblia 7 bautismos. Apóyenme por favor a recordarlos. Ahí la Biblia habla de 7 bautismos. Número 1, ¿cuál es? Del Espíritu Santo, el de fuego, el arrepentimiento, Ahí van 3. El de el de la Moisés, nube, Moisés, ¿qué más? Rubio, El de El Noé. arca de Noé. Moisés, Noé, 5. el del sufrimiento, Ándele el de sufrimiento y falta el bueno. Son los la gran comisión, de la gran comisión. Sí. el de Ahora, Jesús, el de salvación, ok, exacto, es el de la gran comisión, el bautismo, precisamente el que se estipula ahí en Mateo 28, 19 y también Marcos 16, 16, ¿no? Entonces, solamente hay, ojo con esto, nosotros tenemos que aprender, necesitamos entender lo que la palabra bautismo significa, ¿sí? Entonces, sabemos que la palabra bautismo, bautizo, habla de eh, es una, es un lavamiento, ¿no? Es estar abrumado o completo o sepultado, ¿no? Cada uno de esos tipos de bautismos tiene un propósito específico, tenía una finalidad. No es tanto que nosotros tengamos en una mesa un buffet de lo que tú quieras tomar, no, ¿sí? El bautismo, por ejemplo, el de Moisés, era identificarse con el liderazgo de Moisés. El bautismo de Noé o el del diluvio tenía el propósito de salvar a la humanidad por medio del agua, ¿sí? Y ahí hay una tipología interesante. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Primer carta de Pedro 3:21. El bautismo de sufrimiento de Jesús es de cómo el Señor va a ser sumergido o metido en un sufrimiento inimaginable, hermanos. Desde el Getsemaní
hasta su muerte en la cruz. Todo eso fue el bautismo de sufrimiento del Maestro. Y sabemos, al analizar esto, hermanos, nosotros entendemos, al analizar estos tipos de bautismos, podemos entender el bautismo de la Gran Comisión o bautismo de Jesús. ¿Sí? Porque en ese bautismo nosotros efectivamente morimos, somos sepultados y resucitamos, pero también nos identificamos con la muerte, sepultura y resurrección. Obedecemos al Evangelio, pero también hay un montón de bendiciones en el bautismo. Perdón de pecados, justificación, adopción en la familia de Dios, reconciliación con Dios, remisión de pecados, amistad con Dios, ser parte de la iglesia de Cristo, un montón de bendiciones que hay. ¿Sí? Pero el bautismo de Juan, el bautismo en agua, el bautismo de arrepentimiento, tiene un propósito fundamental: identificar quién era el Mesías. Identificar quién era el Mesías. Juan nos los dice en el versículo 31. ¿Sí? Ahora, versículo 32, hermana Basilia, ¿me apoyas con el versículo 32, hermanita, por favor? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Gracias, hermana, gracias. Es interesante, hermanos. Hermanos, una, un versículo que nos ayuda a entender a la deidad es precisamente en Mateo, capítulo 28, versículo 29. Por tanto os digo, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esa fue la instrucción de Jesús por parte de los discípulos. Pero prácticamente, gracias a esa declaración, hay otras por ahí, ¿verdad? Hay otras que también nos ayudan a comprender esto. Pero hay el evento magno del bautismo de Jesús. Eh, Ahí, en el bautismo de Jesús, vemos operar a la deidad en todo su esplendor. Vamos a leer ahí en Marcos capítulo 1, versículo 9. Sí, le voy a pedir a mi hermano Juan que me apoye en Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11. Adelante, hermano. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gracias, hermano, gracias. Ahí nosotros vemos a la deidad operando en todo su esplendor. Tenemos al Hijo identificándose con imaginemos la escena, hermanos, de Jesús, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Eterno, estando formado en esa gran fila de pecadores. Y llegar
esperando su turno con Juan Bautista, bautizándolo, ¿sí? Juan parece ser que tuvo una visión en ese momento. Algo sucedió en ese momento. No sé, pienso que solamente Juan lo vio, porque los demás no lo vieron, por eso digo que es una visión. Habría que ver qué tipo de figura se maneja ahí. Pero lo cierto es que Juan miró el cielo que se rasgó, dice que se abrió, pero la palabra esquizo es como que si fuera, tuviera la pata de un tigre y rasgara el cielo, ¿verdad? De un zarpazo. Cuando Jesús se bautiza, el cielo se rompe, hermanos. Se rasga como se rasgó en el velo del templo. Y una vez rasgado, con un escenario y un ambiente de paz, como si estuviera cayendo una hoja ligeramente, empieza a descender el Espíritu Santo y empieza a gravitar por encima de la cabeza de Jesús, por encima de Jesús. Prácticamente, hermanos, eso es, yo lo veo así como la coronación de Jesús. Es la corona como el rey de los judíos que es. Y no designado por un hombre, designado directamente por Dios. Abiertos los cielos, dice que hay una voz, es revelación, vino una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, dice, en ti tengo complacencia. Esto quiere decir, hermanos, esto quiere decir que en toda su vida Jesús había hecho lo que el Padre le había ordenado. No solamente en el tema del bautismo, hermanos, sino que también desde que empezó a tener conciencia o desde que pudo pararse Jesús en sus dos pies y empezó a interactuar con María, con José y empezar a fungir como hijo adoptivo de ellos o de José en este caso, Jesucristo fue obediente a José, fue obediente a María. Por eso él se emancipa de su familia a la edad de 30 años, porque es a la edad de 30 años, si un hombre judío se mantenía soltero hasta la edad de 30 años, a esa edad se podría emancipar, liberarse de los padres. Pero otra forma, si quería liberarse, siendo joven, tendría que casarse. Eran las únicas maneras. O a menos de ser un contumaz, que de repente abandones a los 18 años en tu familia y te vayas. Entonces, eso ya es rebeldía, ¿no? Entonces, hermanos, Jesucristo cumplió como hijo y cumplió con su Padre. Hermanos, ¿qué les hace pensar? ¿Qué les hace sentir? ¿Qué pueden ustedes decir al respecto? Que cuando un hijo, una hija de Dios es obediente al Padre Celestial, que el Padre Celestial diga en su santa presencia, esta es mi hija, este es mi hijo, él me hace sonreír. Los padres están orgullosos de los hijos que son obedientes. Pero ¿qué pueden decir de esto ustedes, hermanos? ¿Qué me pueden decir al respecto? Los escucho, hermanos. Se mira la obediencia en todo aspecto. Así es, así es. La mayoría de ustedes son padres. ¿A poco no, hermana Edith? Cuando Angelito es bien obediente es motivo de orgullo, ¿no? Yo sé que Angelito es bien obediente, ¿no?
Pero luego los padres, ¿no? Andan presumiendo a los hijos, a los nietos, ¿verdad? Ay, mi niño es bien obediente, dice, no, mi nieto, hace todo lo que le digo, ¿no? Entonces, bien presumidos los padres y los abuelos, ¿verdad? Cuando tienen niños obedientes, ¿verdad? ¿O cómo ver, hermano José? Si me permite dar un poco de historia en cuanto a Job, para poder describir lo que usted me está, o lo que nos está preguntando. Ujú, En Job capítulo 1, verso 1, dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, con esas palabras, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Las mismas cosas que hizo este hombre delante de Dios, que nos apartemos para que Dios esté contento con nosotros. Porque es lo mismo que le dijo a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que es justo, uh, temeroso? Se me olvidó una palabra eh, que habla del corazón. Bueno, ya se me fue esa palabra de la mente. Pero es lo mismo. ujú. Así como Dios miró a este hombre, nos mira a nosotros. Tenemos que nosotros permanecer dentro de las cosas de Dios. No sé si ojalá que me esté aplicando a lo que usted está hablando de esto. No, está bien, hermano, está bien. Entendemos lo que trata de decirnos, hermanos, en ese aspecto, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir algo más sobre lo que hemos dicho? ¿Cómo podemos nosotros ser cada vez más obedientes a nuestro Dios? ¿Cómo cree usted? Yo creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos agradar de una mejor manera a nuestro Dios? Esa es la gran pregunta. Creo yo, hermano, que nos podemos poner más obedientes al Señor mientras más conozcamos sus mandamientos, lo que Él quiere de nosotros. Porque a veces queremos hacer muchas cosas, pero no sabemos. Sí, Queremos, por ejemplo, una cosa que el respeto en la adoración. Muchos hermanos y hermanas se levantan porque no han comprendido que debe de haber un respeto en la adoración. Eh, Cuando vamos, pues muchos llegamos tarde, entonces llegamos tarde, hacemos ruido, movemos sillas, no sé, o sea, se pierde la esencia de lo que yo estoy haciendo porque yo no llego, primero no llego tarde y segundo llamo la atención. Entonces, eh, desconocemos que servir al Señor debe de ser con un temor, con una reverencia, como existía en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento eran castigados severamente y cuando ellos pedían, le pedían a Dios misericordia y todo, el Señor se los daba, pero cuando castigaba a alguien, el Señor era muy severo y entonces ellos tenían miedo, tenían mucho temor de la ira de Dios. Y yo creo que en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros, muchos no tienen ni siquiera temor de Dios. Somos cristianos, vamos a la iglesia y muchas cosas se hacen ni siquiera de una manera entendida, no se hace de una manera racional. Ya muchas cosas se hacen por hacer, porque vine, porque estoy, por rutina. Entonces yo creo que necesitamos acercarnos más a Dios, conocer sus mandamientos, conocer lo que Él quiere y hacer lo que Él quiere. muy bien. Muchas gracias, hermana Cecilia. Hermanos, ¿qué más podemos hacer para agradar a nuestro Dios? Creo que todos deberíamos aspirar a eso, ¿no?
que nos diga, este es mi hijo, esta es mi hija amada, en ella me hace sonreír, en ella está mi complacencia. ¿Qué más podemos hacer para agradar a nuestro Dios? Voy a tomar la palabra, hermano. Eh, Yo, a mí me gusta mucho, hermano, el ejemplo que nos dejó Jesús, que desde niño, pues, meditaba en las Escrituras cuando lo llevaron a Jerusalén y que se les perdió, ¿verdad? A sus papás y que tardaron para encontrarlo y cuando lo encuentran, pues, estaba sentado estudiando las escrituras pues con aquellos, maestros, ¿verdad? Que eran maestros los que estaban, y, y yo creo que esa es una de las cosas que Dios, yo creo que le agrada que sus hijos, que nos preparemos, que estudiemos, como decía la hermana ahorita. Por eso tomamos decisiones equivocadas dentro de la iglesia por lo mismo de que no estudiamos la escritura, porque tomamos muy a la ligera todo lo que Dios nos pide, como que si está escrito nomás porque está escrito y no porque debemos de obedecerlo. Entonces, yo veo que una de las maneras sería estudiando las escrituras. Muy bien. Hermano José. Y disculpen, hermano, la palabra que se me había ido es la palabra íntegro. Que Job tiene un corazón íntegro, un corazón puro, un corazón entregado a Dios, que es lo que debemos de tener nosotros hacia Dios. Un corazón totalmente dispuesto hacia la voluntad de Dios. Sí, Gracias. no hay de qué, hermano. La integridad precisamente es una virtud que nosotros los cristianos tenemos que cultivar. La integridad significa ser de una pieza, es decir, eh, una persona que es un ángel en la congregación, pero que es un diablo en su casa, pues esa persona no es íntegra, ¿sí? Entonces, es un doble cara, es un doble ánimo. Entonces, una persona íntegra procura la santidad, procura el buen comportamiento en la iglesia, pero también en su casa y por ende en la privacidad, ¿no? Entonces, una persona íntegra es de una sola pieza, sea en lo público o en lo privado, ¿sí? Entonces, esa es una virtud que nosotros tenemos que ir cultivando de poco a poco, ¿sí? Entonces, nosotros podemos complacer a Dios en primer lugar. Aquí podemos ver que podemos agradar a Dios cuando obedecemos el Evangelio. Cuando obedecemos el Evangelio, cuando entendemos el Evangelio, Dios se complace, ¿sí? El Señor lo dijo, cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero el que me niegue, yo lo voy a negar, dice. Entonces, hermanos, el bautismo es uno de ellos, precisamente. El bautismo es precisamente una forma de agradar a Dios y después de eso, la perseverancia, ¿sí? La constancia, la firmeza en las cosas de Dios. Hay muchas cosas que revelan nuestra fidelidad y nuestra constancia. Lo hemos dicho siempre, lo volvemos a repetir. Escudriñando las escrituras, meditando en las escrituras, estudiando las escrituras, no dejando de congregarnos, involucrarnos en las cuestiones de la iglesia, hacer buenas obras a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a nuestros seres amados y vecinos, trabajar en el fruto del Espíritu, ¿verdad? También el involucrarse en las actividades de la iglesia, servir en la iglesia, ir creciendo en las virtudes, en el conocimiento que es en Cristo Jesús. Entonces, esas cosas abonadas nos van a ir precisamente ayudando, ¿verdad? O nos van a ir precisamente pintándole, creándole una sonrisa a nuestro Dios. ¿Saben? Y termino con esta reflexión.
nuestras buenas obras, si podemos considerarlas buenas de alguna manera, nuestras acciones, si son justas o si las podemos considerar justas, perdón, como dice el libro de Isaías, vienen a ser como trapo de inmundicia, como trapo de inmundicia. Pero saben que las obras de fe que nosotros hacemos, yo me lo imagino de la siguiente manera. Todos los que han tenido hijos, ¿sí? Todos los que han tenido hijos, cuando estaban en la etapa del jardín de niños, cuando les enseñaban a hacer el circulito, el triangulito, cuando les empezaron a enseñar a colorear, que la maestra del jardín de niños le dice, dibuja a tu papá y a tu mamá. ¿Sí? Ahí está el niño, ¿no? La niña. Ahí la mamá, ¿no? Dibuja un triángulo, ¿verdad? Y luego un palito y una rueda así. Y luego pone los pelos así de punta, ¿no? Y luego pinta el papá así un palo largo, ¿no? Y aunque ya está gordito, va, pero pone un palo y luego dos palitos así, unas bolas que parecen zapatos, ¿no? El niño cuando hace ese dibujo, se lo lleva al papá, se lo lleva a la mamá. Mira, mamá, ahí estás tú. Está bien feo el dibujo, pero la mamá y el papá lo ven como una obra maestra, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Lo pegan en el refri, ¿no? Ahí lo pegan en el refri como algo muy valioso, ¿no? Hermanos, así de esa manera Dios ve nuestras obras, hermanos. Él, seguramente en el cielo no hay un refrigerador, pero nuestras obras de fe eh, revelan precisamente esa motivación y esa intención que nosotros tenemos en las cosas de Dios. Nosotros le demostramos a Dios si queremos ser salvos, pero se necesita ver con nuestras obras de fe. Entonces, hermanos, con esto en mente, vamos a hacer una oración final para ya concluir este estudio y vamos a dejarle aquí en el versículo 32 eh, para que el hermano Cristian se aviente un buen estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo que tiene su complejidad, ¿sí? Entonces, entonces ahí nos quedamos en Juan, capítulo 1, versículo 33. ¿Les parece si oramos, hermanos? Concluimos con la siguiente oración. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Amado Padre que mora en la eternidad de los cielos, nos acercamos a su presencia, Padre, para agradecerle por esta mañana, Padre, que usted nos da, pidiéndole, Padre, que estas cosas que acabamos de aprender, de indagar, de escudriñar, Padre, le pedimos que no solamente se quede en nuestras mentes, sino que también descienda a nuestros corazones, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos el esfuerzo que hacen, el tiempo que se dan para aprender más de su santa palabra, Padre. Bendiga este pequeño grupo de sus hijos, Padre, que está aquí aprendiendo precisamente entendiendo y también orándole, Padre, pidiéndole que nos bendiga en el resto del día y en todas las actividades que vamos a hacer. Bendiga a la Tijuana Escuela de Predicación y a todos los hermanos que la conforman, a todos los instructores y hermanos involucrados en este ministerio, Padre. Por eso todas estas cosas se las pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermano.